Muy bien, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema más en el curso de geografía. ¿Ya? Vamos a referirnos acerca de lo que es la geografía política del Perú, ¿no? Ya en esta última etapa del año, pues vamos a hablar todo lo referente a las características geográficas y políticas que tiene el Perú. Y vamos a empezar, lógico, hablando de lo que es su ubicación. Como ustedes recordarán, ya en las semanas anteriores habíamos estado señalando las características principales de cada uno de los continentes. Y justamente América fue uno de los primeros continentes que nosotros trabajamos, ¿no? Así que vamos a adentrarnos a hablar específicamente de nuestro país y señalar algunos aspectos importantes, ¿no? Como por ejemplo este, ¿no? Si me preguntaran a mí dónde está ubicado el Perú, por supuesto la respuesta sería está ubicado en el continente americano, ¿no? Para ser más específicos, en la región de América del Sur. ¿No es así? Y si quisiéramos ser más específicos, diríamos estamos ubicados al sur de la línea ecuatorial, ¿no? Y al occidente del meridiano de Greenwich. Estamos ubicados exactamente a 0 grados 1 minuto 48 segundos de latitud sur, es decir, poquito más abajo de la línea ecuatorial, como ustedes estarán notando por acá. Por ejemplo, en este gráfico que les he compartido, un ratito vamos a activar una pluma. Esta línea, ya que voy a repasar por aquí, ya que esta línea que estoy repasando, muchachos, es la que corresponde a la línea ecuatorial. Y el Perú, como tú notarás, está un poquito más abajo de la línea ecuatorial. ¿No es así? Y se encuentra al occidente del meridiano de Greenwich. Profesora, ¿dónde estaría el meridiano de Greenwich? Bueno, esta línea, ya que estoy repasando por acá, esta línea vertical que estoy repasando, sería justamente la del meridiano de Greenwich. Entonces, el Perú está al sur de la línea ecuatorial y al occidente del meridiano de Greenwich. Y esto de aquí tiene alguna importancia en aspectos como económico, por ejemplo, social, natural, geográfico, qué sé yo. Por supuesto que tiene muchísima importancia, ¿no? Porque si a mí me dicen, por ejemplo, que el Perú está ubicado poquito más abajo de la línea ecuatorial, entonces yo debo considerar que se encuentra en la región tropical o tórrida del planeta. Por lo tanto, una de las características principales de nuestro país es que el Perú pues tiene una gran variedad de especies de flora y fauna. Es más, el Perú, por la ubicación geográfica que tiene tanta variedad de flora y fauna, al igual que microorganismos, muchachos, que es considerado como un país megadiverso, ¿no? Con una gran diversidad de climas también y con una gran variedad de ecosistemas en su interior. Es decir, que al interior del Perú yo puedo encontrar desiertos, puedo encontrar valles interandinos, valles costeros, valles de la Amazonía llamados valles longitudinales. Al interior del Perú puedo encontrar igualmente mesetas, puedo encontrar pues altas montañas cubiertas de nevados, ¿no es así? Es decir, encontramos una gran variedad de ecosistemas y vuelvo a repetir características, pues como vendría a ser el caso de climas. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Justo lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Dónde estamos ubicados? El Perú está ubicado, como ustedes podrán notar aquí, ¿no? Quisiéramos repasar la estructura del Perú, más o menos el Perú estaría ubicado en este sector, ¿no es así? Por aquí, sí, donde lo estoy repasando, ¿ya? El Perú estaría ubicado, pues, en la zona tórrida del planeta. ¿No es así? Y eso implica las condiciones que hace un rato estaba comentando por acá, ¿no? Ahí está, ¿ya? Y otra característica importante que nosotros debemos señalar es respecto de sus puntos extremos. ¿Cuáles serían los 4 puntos extremos del territorio peruano? Vamos a mencionarlos por aquí. Tenemos, por ejemplo, que el extremo norte del Perú está determinado por un paralelo, ¿no? Ubicado a 0 grados 1 minuto 48 segundos de latitud sur, que habíamos comentado, pues, ¿no? Que es el que corresponde a el extremo más boreal, o como dice aquí, extremo más al norte del territorio peruano, ¿no? Que corresponde al departamento de Loreto, fíjense, frontera con países como vendría a ser el caso de Colombia, ¿no? Por la zona oriental y Ecuador por la zona occidental, ¿ya? Ese sería el extremo norte.
a inmediaciones de lo que sería pues el río Guepi, que se encuentra en el departamento de Loreto. Por el sur, vemos acá, frontera con Chile, vamos a tener que el punto más extremo del Perú está ubicado a 18 grados con 21 minutos y 3 segundos de latitud sur, correspondiente al punto conocido con el nombre de Pascana del Hueso. Aquí también se ha instalado un hito, ¿ya? Un hito es una columna de material noble que se instaló para establecer por ahí un punto referencial de frontera que sería conocido como el hito número 1, así se le llama, hito número 1, ubicado en la zona conocida como la Concordia, ¿ya? Que vendría a ser el límite entre Perú, vamos a ver aquí la Concordia, el límite entre Perú y Chile, ¿ya? Por la zona sur. Entonces el punto más extremo está ubicado a 18 grados. ¿Ya? El punto más extremo, pero al oriente, en la zona oriental, ¿ya? Fíjense por aquí, en la zona oriental, estaría ubicado a 68 grados con 39 minutos y 27 segundos de longitud oeste. Exactamente aquí, miren, en este punto de acá, que correspondería a la confluencia de los ríos Hit y el río Madre de Dios, que por supuesto se encuentra como parte del departamento de Madre de Dios y que establece también fronteras con países como es el caso de Brasil y también pues un poquito más al sur la zona de Bolivia. ¿Ya? Y finalmente el punto más extremo al occidente, ¿ya? Al occidente, estaría ubicado a 81 grados 19 minutos 34 segundos de longitud occidental. Exactamente en esta zona de acá, en donde vamos a ubicar a la famosa Punta Balcones, que forma parte del departamento de Piura. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los 4 puntos extremos de nuestro país. Extremo norte, frontera con Colombia, exactamente. Extremo sur, frontera con Chile. Extremo este, aquí estaría específicamente el territorio de frontera con Bolivia, ¿ya? Y por aquí en el extremo occidental, bueno, ahí tenemos Punta Balcones, que limita, por supuesto, con el mar peruano, ¿no? ¿Cuál es la otra característica que nosotros debemos resaltar de nuestro país? Bueno, el Perú está conformado por 24 departamentos, ¿no es así? 24 departamentos, políticamente hablando, diríamos, está conformado por 25 regiones políticas, ¿no? ¿Tú dirías cuál es la diferencia, profesora? Bueno, cuando nosotros hablamos de regiones políticas, estamos hablando de lo que vendría a ser el sistema de gobierno. Cada departamento del Perú es manejado como una región política cuya autoridad máxima obviamente vendría a ser el gobernador regional. ¿Ya? Y para que de 24 departamentos se pase a 25 regiones políticas, pues ocurre que la provincia constitucional del Callao, ¿no?, ha sido considerada dentro de la categoría de región política. Es decir, que también en el Callao tenemos una autoridad que vendría a ser máxima, en este caso, que vendría a ser el gobernador de la región Callao. ¿Ya? ¿Qué más debemos saber respecto al Perú? Bueno, si nos hablan respecto de su extensión, debemos saber que el Perú tiene poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Exactamente 1.285.215 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Convirtiéndose así, miren, en uno de los 19 países de mayor extensión que va a haber en el mundo. Y como ya nosotros sabemos, pues tiene una superficie bastante accidentada y bastante variada, ¿no? En la que vamos a notar, en primer lugar, que el Perú se ubica en una posición longitudinal, es decir, cuando tú ves el mapa, el Perú pues no está totalmente vertical, sino está un poco echado o inclinado, ¿no? Y dentro de ese territorio es que, como ya hemos dicho, vamos a encontrar una gran diversidad de climas, al igual que una alta diversidad biológica, ¿no? Así como una gran variedad de ecosistemas y también de zonas de producción. Entonces, tenemos a un país con una superficie un poco mayor a 1.200.000 kilómetros cuadrados,
¿no es así? Dividido en 24 departamentos, políticamente administrados por 25 gobernadores regionales, ¿no? De los cuales, muchachos, también tenemos que saber lo siguiente. Fíjense en el mapa y preguntémonos cuáles son los 5 departamentos más grandes que vamos a tener en nuestro país. Miren, y aquí obviamente por encima de todos resaltaría el departamento de Loreto, es el más extenso. ¿No es así? Seguido de qué, ¿cuál es otro departamento extenso? A ver, fíjense en el mapa. Ucayali. Claro, aquí tenemos el otro departamento de mayor extensión, que es Ucayali, seguido del tercer departamento, miren, de mayor extensión, que vendría a ser el departamento de Madre de Dios. ¿Qué en común tienen estos tres departamentos, muchachos? A ver, ¿qué en común tendrán estos tres departamentos? Son parte de la selva. Claro, miren, los departamentos más extensos del Perú son departamentos que forman parte, como lo ha dicho muy bien Guerra, ¿no? De la región de la selva. Profesora, y se supone, dirás tú, que si son los departamentos más grandes del Perú, pues aquí también encontraremos a la mayor concentración de población humana. Falso, eso no sucede. Nosotros sabemos muy bien, porque yo les había comentado en más de una oportunidad, que según el último censo llevado a cabo en el año 2017, perdón, ya en el Perú vamos a encontrar mayor población en la costa. En el caso de la selva, de toda la población peruana, solo el 13,9% de la población peruana, ¿ya?, vive en la selva, ¿no? Y tú te preguntarás, ¿por qué vive tan poquita gente si son los departamentos de mayor extensión? Bueno, sucede pues que una de las características principales de estos departamentos es que su territorio constituye básicamente, claro, muy bien, constituye básicamente la selva baja. Y la selva baja, por geografía tú debes saber, pues es una región llana, bastante llana, por donde corren ríos muy caudalosos, ¿no es así? Y estos Hay mucha... ríos, claro, generalmente se desbordan, ¿no es verdad? Entonces, gran parte de los territorios que forman parte de estos departamentos constituyen lo que se conoce con el nombre de tahuampas, que son zonas inundadas permanentemente. Entonces, esta condición que vemos en la región, sumado a un clima, que es un clima tórrido, tropical, de altas temperaturas todos los meses del año, son quizás algunos de los factores que impiden que aquí se concentre gran parte de la población. A eso podríamos sumarle, chicos, pues el hecho de que si hablamos de desarrollo, pues la selva es una de las regiones de menor desarrollo a nivel eh, administrativo, a nivel inclusive también pues técnico que podamos encontrar en nuestro país. ¿No es así? Muy bien, entonces aquí tenemos a los tres departamentos de mayor extensión, que van a ser seguidos por el departamento de Cusco. Miren, Cusco, ahí está. Por aquí vamos a ubicar a Cusco, ¿no? Es el cuarto departamento más extenso. Y el quinto de mayor extensión vendría a ser el departamento de Puno. Ahí está. Los 5 departamentos más extensos del Perú. Fíjense ustedes aquí. O sea, en ninguno del ranking de los 5 departamentos más extensos aparece un departamento de la costa. ¿No es así? Bueno, en realidad debemos decir que ocurre pues que los departamentos van a generalmente formar parte de más de 2 regiones, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de Piura, Piura tiene tanto costa como tiene sierra, ¿no? Si hablo de departamentos como La Libertad tiene costa, tiene sierra y parte de ceja de selva. Fíjense ustedes que delimita con el departamento de San Martín. Y así, ¿no? Es una situación que se repite pues en los otros departamentos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos departamentos del Perú tienen salida al mar? A ver, fíjense ustedes en el mapa y díganme cuántos departamentos del Perú tienen salida al mar. ¿Mm? 10. Claro, muy bien. ¿Cuáles serían? Por aquí tenemos, por ejemplo, a ver, ahí estoy viendo, ¿no? Sus respuestas, muy bien, Fon, muy bien, ¿no? Aquí tenemos 1, ¿no? Vamos a colocarlo por aquí. Tumbes, 2,
Piura, ¿no? 3, Lambayeque. 4, el departamento de La Libertad, ¿no? 5, el departamento de Ancash, ¿no? 6, aquí tenemos a Lima, ¿no? 7, Ica. 8, Arequipa. Lógicamente 9, Moquegua. Ahí tenemos el puerto de Hilo, por ejemplo. 10, el departamento de Tacna. ¿Ya? Ahí tenemos 10 departamentos costeros, ¿no? ¿Cuántos corresponderían a departamentos amazónicos? ¿No? Si hablamos de departamentos amazónicos, pues ahí están los 3 grandes que hemos mencionado, ¿no? Loreto, Ucayali y Madre de Dios, pero también ocurre que podemos ahí incluir al departamento de Amazonas, al departamento de San Martín, ¿no? Asimismo, podemos también abordar parte de los territorios de Huánuco, Pasco, Junín, ¿no? Incluso Cusco, Puno, Cajamarca, ¿no? Serían pues también en parte de su territorio departamentos con características de selva. ¿No es así? Por ejemplo, si yo me desplazo a localidades como vendría a ser la localidad de Chanchamayo, que forma parte del departamento de Junín, pues Chanchamayo es de Junín, pero es de la selva de Junín. Si yo me desplazo a Oxapampa, Oxapampa pertenece al departamento de Pasco, pero es la parte selva de Pasco, ¿no? Si yo visito, por ejemplo, la ciudad de Huánuco, bueno, también es parte de lo que vendría a ser la zona de selva, aunque algunos autores dicen que corresponde a la yunga continental o mediterránea, ¿ya? Y así, ¿no? Vemos lo mismo ocurre en el parte del departamento de Puno, ¿no? Cajamarca, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. A ver, otra característica, viendo los departamentos, ¿no? Este mapa político del Perú. Pregunta, ¿con cuántos departamentos limita la capital del Perú? ¿Con cuántos departamentos limita la capital del Perú, que es la ciudad, obviamente el departamento de Lima? A ver, fíjense. Estamos viendo aquí. Miren, solamente observar. Muy bien. A ver, ahí ya están dando sus respuestas, ¿no? Tenemos aquí por el norte Ancash, ¿no? Por la zona nororiental Huánuco, ¿no? Por el oriente Pasco, igual Junín, ¿no es verdad? Por el sur tenemos Arica y también una porción de Huancavelica, ¿no? Acá tenemos 2, 4, 6 departamentos rodean al departamento de Lima. ¿No es así? Quizás, claro, muy bien, chicos. Quizás una de las áreas donde con muchísima frecuencia nos desplazamos habría de ser hacia lo que sería pues la zona central del Perú, ¿es verdad? Por ejemplo, yo puedo hacer este recorrido, miren, me puedo desplazar de esta manera por aquí hasta llegar a lo que sería el departamento de Ucayali. La ruta que acabo de trazar aquí con esta línea rojita correspondería al recorrido que hace la carretera central, ¿ya? Y también el ferrocarril central. En el caso de la carretera central, esta sí llega pues hasta el departamento de Ucayali, atravesando, ¿no? Por los departamentos que ustedes están viendo aquí en el esquema. ¿Ya? También estamos cerca, ¿no? De lo que vendría a ser el departamento de Ancash. Muy cerca, por ejemplo, de Lima, encontramos al Nevado Rajuntay, ¿no? Que está pues viajando hacia el norte, pues hacia la zona norte andina de Lima, ¿no? A 6 horas aproximadamente. ¿Ya? Ahí tenemos entonces a Lima y sus departamentos limítrofes. Fíjense ustedes el orden de los departamentos, ¿ya? Para que no vayan a olvidar, ¿no? Otra característica importante, a ver, que podemos sacar de aquí del mapa. ¿Cuántos departamentos del Perú son fronterizos? A ver, ¿cuántos departamentos del Perú, vuelvo a repetir, son fronterizos? O sea, limitan con los países vecinos. ¿Cuántos de los departamentos? Claro, yo por aquí, por ejemplo, me doy cuenta que Lima no limita con otros países, Ica tampoco, Arequipa tampoco, Ancash, ¿no? La Libertad tampoco, San Martín tampoco, Huánuco tampoco, etcétera, ¿no? Pero en total, ¿cuántos son los departamentos limítrofes del Perú? A ver, muchachos. Vamos borrando esto. 9. A ver, vamos revisando, ¿no? Vamos a colocar por aquí, ¿ya? Nuevamente. A ver, aquí tenemos Tumbes, ¿no? 1. Piura, 2. Cajamarca, 3. Amazonas, 4. Loreto, 5.
¿no? Hasta aquí hay 5. Ucayali, 6. Madre de Dios, 7. Puno, 8. Y Tacna, ¿no? A ver, un ratito, chicos. Vamos a regresar. Tacna, ¿no? Ahí tenemos, correcto, 9 departamentos fronterizos. Y si me preguntaran a mí, ¿cuál es el departamento con mayor extensión de frontera? ¿Qué contestaría? A ver, ¿cuál de estos departamentos tiene mayor extensión de frontera, chicos? Muy bien, ahí estaríamos. Muy bien, perfecto, muchachos, ¿no? Ubicando al departamento de Loreto. ¿No es así? Loreto, fíjense ustedes, limita por la zona noroeste con Ecuador, por el noreste con Colombia, ¿no es verdad? Por la zona oriental con el territorio de Brasil, ¿no? Loreto, el departamento más grande del Perú, fíjense ustedes, limita con 3 países, ¿no es verdad? Ecuador, Colombia, ¿no? Ya lo hemos dicho, y el otro vendría a ser ¿cuál? El Brasil, ¿no? Mientras que, por ejemplo, y también aquí falta, bueno, ¿no? Lo que vendría a ser otros departamentos como Madre de Dios, que limita tanto con lo que vendría a ser el Brasil y también el territorio de Bolivia. Justamente aquí, en esta zona, muchachos, ¿no? Encontramos el punto más extremo, ¿no? El punto oriental más extremo del Perú, como habíamos dicho, pues ubicado en lo que sería el recorrido del río Jit. ¿No es así? Frontera en este caso, ¿con qué país? Con el país boliviano, ¿no? Con Bolivia hay 2 departamentos que van a limitar, ¿no? Aquí tenemos a el departamento de Moquegua, al departamento de Puno, de aparte de Tacna también, fíjense por aquí, ¿no? Por esta zona, en total serían 3, y con el caso de Chile, solo un departamento limita con Chile, ¿no? Que vendría a ser el departamento de Tacna. Pregunta, ya que estamos observando este mapa. Muchachos, ¿con qué país tenemos el mayor número de departamentos fronterizos? ¿Con qué país tenemos el mayor número de departamentos fronterizos? ¿Con Ecuador? Claro, con Ecuador, pues chicos. Fíjense acá, miren. Con Ecuador tenemos a Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. ¿Cuántos son en total? 5, ¿no? Entonces, si me preguntaran a mí en la evaluación, ¿no? Es con Ecuador que encontramos el mayor número de departamentos fronterizos, pues tu respuesta sería verdadera. ¿No es así? Aquí tenemos 5 departamentos. Como ya hemos dicho, en el caso de, pues, Brasil, ¿no? Tenemos aquí básicamente al departamento de Loreto, ¿no? Al igual que Ucayali y el departamento de Madre de Dios, que delimitan con Brasil. Con Bolivia tenemos a Madre de Dios, una partecita de Tacna, y con Chile tan solamente, pues lo que vendría a ser eh, el departamento de Tacna. ¿Ya? Muy bien, miren, a todo eso lo hemos sacado en función a lo que vendría a ser el mapa. Otra característica importante, ¿no? Tenemos también aquí las capitales de provincias, ¿no? Capitales por departamento, perdón. Por ejemplo, ¿no? Me preguntan a mí cuál es la capital de Tumbes, yo digo, pues Tumbes, aquí está mal escrito, debería decir Tumbes. La capital de Piura, Piura. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿no? Si me preguntan capitales de departamentos. La capital de Lambayeque, la ciudad de Chiclayo, la capital de La Libertad, Trujillo, la capital de Ancash, vendría a ser la ciudad de Huaraz, ¿no es verdad? La capital de Lima, pues es Lima, ¿no? La capital de Ica ¿no? Es Ica, la capital de Arequipa es la ciudad de Arequipa, la capital de Moquegua es la ciudad de Moquegua, y la capital del departamento de Tacna es la ciudad de Tacna, ¿no es verdad? Una cosa es departamento, otra cosa es, ¿no? En este caso, ciudad, ¿no? Ahí tenemos, ¿correcto? Si nos adentramos a la región andina, capital de Cajamarca, Cajamarca, capital de Huánuco, también es Huánuco, la capital de Pasco es la ciudad de Cerro de Pasco, la capital de Junín es Huancayo, ¿cuántos habrán visitado Huancayo? La capital de Huancavelica, ahí está, ¿no? La misma ciudad, con el mismo nombre, la capital de Ayacucho, la ciudad de Ayacucho, la capital de Apurímac, la ciudad de Abancay, ¿no? La capital de Cusco, la ciudad de Cusco, la capital de Puno, la ciudad de Puno, la de Madre de Dios, Puerto Maldonado, Ucayali, su capital, la ciudad de Pucallpa, ¿no? La capital de San Martín sería la ciudad de Moyobamba, la de Amazonas sería Chachapoyas, y la de Loreto, la ciudad de
Iquitos. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Las capitales por cada uno de los departamentos. Recuerden ustedes que tenemos 24 departamentos y una provincia constitucional, que sería la provincia constitucional del Callao. Pero si hablamos de aspectos administrativos, decimos, tenemos 25 regiones políticas, ¿no? Muy bien, adentrémonos a otro aspecto importante de Perú. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un mapa en el que vamos a vincular a Perú con el resto del mundo. Hasta hace un ratito hemos hablado sobre la ubicación geográfica del Perú y su estructura interna. Ahora vamos a hacer referencia a lo que sería la ubicación geoestratégica del Perú. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a referirnos a la posición que tiene el Perú, geográficamente hablando, y cómo esta ha permitido que el Perú afiance su presencia a nivel mundial, logrando inclusive vincularse comercialmente con grandes países del globo terráqueo. ¿Ya? Vamos a comenzar, por ejemplo, señalando lo siguiente, que el Perú es un país marítimo. ¿No? ¿Por qué es un país marítimo? Porque lógicamente tiene salida al mar peruano, o mar de Grau, como también se le llama, que forma parte del Gran Océano Pacífico. ¿No es así? Gracias a la salida al Océano Pacífico, gracias al hecho de tener un mar epicontinental, que quiere decir un mar abierto, es que, fíjense ustedes, el Perú se ha podido vincular a través del Pacífico con diferentes continentes del mundo, ¿no? Por ejemplo, América del Norte, Asia, Oceanía, por ejemplo, al igual que vendría a ser también la zona de la Antártida, ¿no? Por ejemplo, cada fin de año, a fines de diciembre, se lleva a cabo una expedición más rumbo a la Antártida, ¿no? Un grupo de científicos peruanos, acompañados de marinos, de militares, se desplazan hacia la base científica, que ya sabemos nosotros que está ubicado en la isla Rey Jorge, ¿no? Que se encuentra en los extremos del continente de la Antártida, y ahí permanecen pues por un periodo de aproximadamente 3 meses. Pero eso es posible gracias a que, teniendo salida al Océano Pacífico, pues la expedición puede navegar con tranquilidad, sin ninguna novedad, ¿no es verdad?, por ese sector hasta llegar a la Antártida, ¿ya? Otra característica es que el Perú también es un país andino. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya nosotros anteriormente lo habíamos trabajado, pero debemos decir lo siguiente, que el Perú se ubica dentro de aquellos países que son atravesados por la gran cordillera de los Andes, ¿no? Si yo representara la cordillera de los Andes en el territorio sudamericano, más o menos este sería todo el recorrido que hace la cordillera de los Andes, que se desplaza entre Chile, Argentina, adentrándose a lo que es Bolivia, luego Perú, ¿no? Ecuador, Colombia y finalmente llegando hasta la zona de Venezuela, ¿no? Entonces estamos hablando de 2, 3, 4, 5, 6, 7 países, ¿ya? Van a ser recorridos por la gran cordillera de los Andes, ¿no? Y el Perú es uno de ellos, vuelvo a repetir. El hecho de que el Perú sea considerado un país andino, ¿qué implica? Bueno, ¿no? Que haya podido integrar su economía, al igual que sus esfuerzos, con los otros países que también son recorridos por este gran sistema montañoso. Y al lograr, ¿no?, integrar sus esfuerzos, han podido, por ejemplo, mejorar algunos aspectos que tienen que ver con el ámbito de educación, como también el ámbito de salud, ¿ya? También el Perú es un país amazónico, claro, ¿no? Porque su territorio forma parte de la cuenca hidrográfica más grande que ustedes saben, ¿no?, que existe en el planeta, que sería pues la gran cuenca del Amazonas, ¿ya? Que abarca unos 7 millones de kilómetros cuadrados. Y esta cuenca tiene sus orígenes en el territorio peruano. Tiene sus orígenes, perdón, en lo que vendría a ser el nevado de Mismi, que se encuentra en el departamento de Arequipa, ¿ya? Por lo tanto, decimos que el Perú es un país marítimo, un país andino, un país amazónico. Y es un país bioceánico. ¿Qué quiere decir bioceánico, muchachos? Que accede a dos grandes océanos. Por un lado, directamente
por su litoral, accede al Océano Pacífico, y por el otro lado, navegando por el Amazonas, fíjense por aquí está el Amazonas va recorriendo una gran parte del territorio de Brasil por la zona norte hasta finalmente desembocar, ¿no?, en el Océano Atlántico. Profesora, pero si bien es cierto, el Amazonas nace en territorio peruano, sucede pues que, ¿no?, el río Amazonas desemboca hacia lo que sería el Océano Atlántico por territorio brasileño. Sí, eso es cierto, pero ocurre, muchachos, que el Perú, a lo largo de su historia republicana, ha firmado convenios con diversos países. Uno de ellos es justamente el Brasil. Y a través de esos convenios, ¿qué se ha logrado? ¿No? Que el Perú pueda navegar libremente por el Amazonas, ¿ya? Y claro, ha podido navegar para entrar en contacto con el Océano Atlántico. Y a través de ese contacto, miren, acceder pues a lo que vendría a ser, por ejemplo, lo que serían territorios como África y también el continente europeo. Y finalmente diríamos, el Perú es un país con presencia en Antártida, cosa que ya habíamos comentado hace unas semanas atrás, ¿no? A través de una proyección que se hace de los extremos más pronunciados del Perú, que sería la península de Illescas y la península de Paracas, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha trazado, ¿no?, una proyección de estos dos puntos extremos del Perú en dirección al extremo sur. Y se ha concluido pues de que esa proyección se extiende hasta la zona de la Antártida. Por eso, cuando el Perú reclama su derecho a ser miembro del Tratado Antártico, uno de los argumentos o fundamentos que va a presentar para que sea considerado de esa manera sería el hecho de que por proyección geográfica de los puntos extremos del Perú, que vendría a ser, ya te dije, la península de Illescas y también la península de Paracas, se extiende, ¿no?, la presencia de Perú hacia lo que vendría a ser la región de la Antártida. Bueno, y tú ya sabes que la Antártida pues es una zona de paz, abocada a lo que es la investigación científica, en donde no se permiten las prácticas militares, no se practica tampoco la extracción de sus recursos, ¿ya? Entonces, el hecho, chicos, de que estemos ubicados en esta parte del planeta nos pone en ventaja respecto de los otros países de la región, ¿no? Por eso se dice que eh, el Perú en los últimos 20 años ha logrado afianzar sus vínculos comerciales con países que se encuentran en el entorno de todo lo que hemos mencionado, como por ejemplo China, Japón, Corea, etcétera, ¿ya? Y gracias a ese afianzamiento, pues nuestra economía se ha mantenido estable por ese periodo mencionado. Aquí tenemos un poquito de la evolución histórica del territorio peruano. Fíjense por aquí que el Perú, cuando comenzó a ser llamado como tal, formaba parte de lo que se conocía como las gobernaciones. Una sería la gobernación de Nueva Castilla, que había sido encomendada a Francisco Pizarro, y la otra sería la gobernación de Nueva Toledo, que había sido encomendada a Diego de Almagro. Como tú sabes por historia, estos dos caudillos se van a enfrentar, se van a enfrascar en una guerra civil que va a traer como consecuencia la muerte de ambos, ¿no? Poco a poco. Luego de la muerte de los dos, la corona española, a través de una ordenanza, de una real cédula, mejor dicho, lleva a cabo la creación del Virreinato del Perú. Dicha creación se va a producir un 20 de noviembre de 1542, una década después de la captura de Atahualpa. Y en el Virreinato del Perú vamos a ver pues que el concepto de Perú era muy amplio. Abarcaba, fíjense ustedes aquí, todo lo que está de rojo. Toda esta zona era el Virreinato del Perú, que habría de ser en los siglos XVII, XVIII, XIX, como el corazón, la ciudad más importante de los dominios que tenía España en la región sudamericana, ¿ya? Aunque esa condición pues la va a ir perdiendo más adelante.
Entonces, todo lo que está de rojo era llamado Perú. Ahí está, ¿no? Estas serían las características de los dos mapas que forman parte del Virreinato del Perú. Por aquí tenemos, miren, unos mapas ya un poquito más avanzados en historia, correspondiente al siglo XIX, la época en la cual se concretan las medidas conocidas como las reformas borbónicas, que mutilan al virreinato peruano, ¿ya? Y crean sobre su territorio dos virreinatos, uno que sería el virreinato de Nueva Granada por el norte y el otro que sería el virreinato de Río de la Plata por el sur, ¿no? Así el Perú se reduce a su mínima expresión. Y es sobre este escenario que se va a forjar la República en sus inicios. Cuando el Perú surge como un país independiente y republicano, que ya por 1821, casi todo ese territorio que ustedes están observando por acá, excepto esta zona que sería Guayaquil, que sería, ¿no?, entregado hacia lo que sería la Gran Colombia, ¿ya? Salvo este territorio, todo lo demás habría de constituir la República del Perú. Por supuesto, esta área es mucho mayor a la superficie actual que tiene el territorio peruano. En aquel entonces no existía un mapa oficial levantado de todo el territorio peruano, pero se considera que la superficie territorial del Perú habría sido de aproximadamente, en sus comienzos de vida republicana, de 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuánto decimos que es actualmente? Bueno, un poco más de 1 millón, ¿no? 1.285.215 kilómetros cuadrados, ¿no? Eso es más o menos la superficie actual. Entonces, fíjense ustedes que en toda la historia republicana, ¿cuánto de superficie territorial hemos perdido? A ver, chicos, ustedes que son buenos matemáticos. Desde que empezamos nuestra vía republicana hasta los tiempos actuales, en la que el Perú tiene una superficie de 1.285.000 y algo más de kilómetros cuadrados. ¿Cuánto en total de territorio hemos perdido? A ver quién me dice. ¿Cuánto hemos perdido? A ver, chicos. ¿Ah? A ver, fíjense acá, rapidito. Resten nada más, pues, ¿no? 2 millones entre 1.285.000, ¿no? Y diríamos que más o menos el Perú ha perdido en toda su historia republicana 715.000 kilómetros cuadrados. ¿No es verdad? ¿Está bien? ¿Sí? A ver, ¿quién confirma esto que estoy colocando por acá? A ver, aquí hay dos. Sí, pues muy bien, Janse, ¿no? Aproximadamente 715.000, ¿no? 715, sino 715.000 kilómetros cuadrados. Que en realidad es un espacio bastante extenso, ¿sí? ¿No? Profesora, pero ¿cómo lo perdió? ¿Por guerras? A ver, chicos, ahí está, ¿no? La superficie actual, ¿no? Ahí están los países con los que limitamos, ¿no? Por el noroeste con Ecuador, por el noreste con Colombia, por el este con Brasil, por el sureste con Bolivia y por el sur con Chile. ¿No es así? Y por el oeste con el Océano Pacífico. Muy bien. La pregunta era, ¿no? ¿Cómo fue que perdimos 715.000 kilómetros cuadrados de territorio a lo largo de la historia republicana? ¿Será que todos estos territorios se perdieron después de una guerra? A ver, ¿quién me comenta? ¿Será así o no? ¿El Perú se habrá enfrentado en una guerra con Ecuador? ¿Sí o no? ¿Se habrá enfrentado a una guerra con Colombia? ¿Habrá tenido una guerra, ¿no?, así ardua contra Brasil, con Bolivia, con Chile? Chile, acá falta Chile, ¿no? No hemos puesto a Chile, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que el Perú habrá perdido mucho territorio a consecuencia de guerras o tratados? ¿Qué dicen ustedes? De los dos. De los dos, pero principalmente, ¿en cuál de los dos casos perdimos mayor extensión de territorio? Tratado. Así es, tratados limítrofes, ¿no? Por ejemplo, a través de tratados, ¿ya? Como el tratado Salomón Lozano, que se firma con Colombia, el Perú pierde un extenso territorio por este sector de acá, más o menos por aquí. Antes del tratado, el Perú se extendía de esta manera, así, hasta acá. ¿Ya? Y toda esta zona que yo estoy graficando, así a mano alzada, todo este territorio de acá, conocido como el trapecio amazónico, se le cedió a Colombia a comienzos del siglo XX.
¿Guerra? No, tratado, firmado en tiempos del presidente Leguía, ¿no? En el caso de Brasil, aún más territorio todavía, porque como tú habrás notado, anteriormente el Perú pues tenía una extensión más o menos similar a esta que yo estoy graficando, ¿sí o no? ¿No? Así es, ¿no? Por aquí también era más extenso, ¿sí o no? Por este lado, ¿sí o no? Ya, todo este sector de acá, ya toda esta zona que yo estoy marcando, al igual que este sector que estamos viendo por aquí, se fue perdiendo no por guerras, ¿no? Sino como consecuencia de tratados limítrofes, ¿ya? Entonces ahí tenemos, chicos, ¿no? Que han sido más los tratados los que han generado pérdidas de enormes extensiones de tierra. Profesora, pero sí peleamos con Chile, claro. Y con Chile fue con quien más nos enfrentamos, ¿no? ¿Saben con qué países hemos tenido más enfrentamientos militares? ¿Con qué crees tú que nos hemos enfrentado más veces? ¿Con cuál de estos países que estoy colocando aquí, ¿no? En el gráfico. A ver, chicos. ¿Con quién nos habremos peleado más? ¿Con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile? A ver, ¿quién dice? ¿Con cuál de estos países, en total son 5, ¿no es verdad? ¿Con cuál de estos 5 países el Perú se ha enfrentado más veces, bélicamente hablando? O sea, ¿con quién ha tenido más guerras? ¿Con Brasil será? No es cierto. ¿Saben con quién? Con Ecuador. Con Ecuador. ¿Saben cuándo fue la última vez que Perú y Ecuador tuvieron un conflicto armado? ¿Saben? En el año de 1998. En el año 90, claro, 95, muy bien orgulloso, sí, 95, pero en el 98 se concretó a través de la firma de un tratado de paz, ¿ya? Llamado pues el Acuerdo de Paz de Itamaraty, en el año 98. Mira, estoy hablando de, ¿hace cuánto? Hace menos de 30 años atrás. Con Ecuador nos hemos enfrentado más veces que con Chile. Profesora, pero ¿por qué con Chile lo recordamos más? ¿Por qué las guerras que hemos tenido con Chile, ¿no?, son más estudiadas en nuestra historia? Porque a diferencia de los conflictos que hemos tenido frente a Ecuador, que generalmente los hemos ganado, ¿ya? Con Chile no pasó lo mismo, pues chicos. En las dos ocasiones que nos enfrentamos a Chile, Chile nos ganó. Nos han afectado mucho. Claro, claro, nos ha ganado y obviamente, sobre todo en la última ocasión, que fue, ¿no?, la Guerra del Pacífico, terminó arrebatándonos pues la provincia más austral que teníamos, que era Tarapacá, que hoy le pertenece a Chile, y años después se quedó con Arica, ¿no es verdad?, que también le pertenece a Chile hoy en día. No, entonces, más es por eso, ¿no?, por esos desenlaces que se conocen, ¿no?, O sea, la historia de las fronteras con Chile. A ver, dime, dime. o sea, se recuerda más la batalla de Chile porque perdimos, en cambio las Claro. de Ecuador no. Así podríamos decir que esa es una de las razones, ¿no? Porque es en serio, ¿no? Por ejemplo, tú buscas información respecto de la historia de conflictos con Ecuador y en los textos escolares oficiales vas a encontrar poco, ¿no? Eso a nivel, digo, escolar. Si nos vamos, por ejemplo, ya, ¿no?, a trabajos de investigación, por supuesto, ¿no? Habría que tomar un libro especializado, ¿no?, para hablar sobre la historia de las fronteras con Ecuador. Pero lo que más se ha escrito ha sido la historia de las fronteras con Chile. Inclusive, miren, hablando de fronteras, hace poco nada más, ¿ya?, para ser más exactos, ¿ya?, en el año 2014, a ver, ¿quién me dice qué pasó en el año 2014? ¿No? En el año 2014 se puso fin a un problema que tenía Perú y Chile respecto de los límites de ¿qué? Los límites de mar. El mar. Claro, ¿no es así? Claro, en el año 2014, la Corte Internacional de Justicia, conocida como la Corte de la Haya, dio su veredicto final. ¿Veredicto a qué? Bueno, a la demanda que le había hecho el Perú a Chile por los límites marítimos. Esa demanda fue presentada en el año 2008, cuando gobernaba Alan García en su segundo periodo, y el resultado de esta demanda
¿ya? Se dictó en el año 2014, cuando gobernaba Ollanta Humala. ¿Ya? Entonces, con Chile, ¿no? Hemos venido arrastrando todavía, digamos, un problema, ¿no? En particular respecto de frontera de mar, pero con quien hemos tenido conflictos por frontera terrestre hasta hace poco vendría a ser Ecuador, ¿ya? Pero nos llevamos bien con Ecuador, ¿no, muchachos? O ustedes, por ejemplo, tienen algún tipo, ¿no? De repente de rencilla que hayan escuchado, sobre todo respecto de los hermanos ecuatorianos, ¿no? La relación entre Ecuador y Perú es muy buena, ¿no es así? Con Chile, hoy en día ¿no? se está afianzando la relación, ¿no? Sobre todo por el hecho de que hay gobiernos, pues, en el caso de Perú, un gobierno de tendencia de centro-izquierda, y en el caso de Chile, pues su parlamento o su congreso tiene esa misma condición. Pero Ecuador siempre, miren, hablando otra vez de Ecuador, Ecuador siempre ha eh, querido territorio peruano. Por ejemplo, yo les comento algo. Hace años atrás, cuando se observaba un mapa político de Ecuador, en el mapa político de Ecuador, miren, toda esta zona de acá no figuraba, ¿no? Todo esto que es nuestro, que lo voy a trazar por aquí, toda esta zona no figuraba, ¿no? Los ecuatorianos decían que todo este sector le pertenecía a ellos. Según los ecuatorianos, Tumbes, Jaén y Maynas, que está dentro de esta área que ustedes están observando, era de su propiedad y que Perú se lo había arrebatado y que por eso no Ecuador tenía que seguir manteniendo su pie de lucha, ¿no? Frente a los reclamos hechos ante Perú. Pero vuelvo a repetir, esta situación se resolvió en el año de 1998. A ver, chicos, cultura general. ¿Quién gobernaba en el año 98? A ver, ¿quién me dice quién gobernaba en el año 98? 1998. A ver, empieza con F, su apellido. Fujimori. ¿Qué? ¿Fumala? Mori. Claro. No, mi Fujimori. Yo no Ah, dije ya. Fujimori. No, Ah, mi ya. dije Fujimori. Cuidado, muchachos. ¿Ah? Es Fujimori. Alberto Fujimori. ¿No? Alberto Kenia Fujimori gobernó por aquellos tiempos todavía en su segundo periodo de gobierno. ¿No? Profesora, y en aquella ocasión que se firmó un tratado, un acuerdo de paz con Ecuador, ¿cedimos o no cedimos territorio? ¿Qué dicen ustedes? Ahí está, muy bien, estoy leyendo. ¿Se habrá cedido territorio en aquella ocasión, sí o no? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Ya no? ¿O sí? Sí, todavía Janssen se siguió cediendo pequeña porción, aunque ya pequeñísima, pero una pequeña porción de territorio a Ecuador. Y con ese último tratado, Ecuador se convirtió en un país amazónico, porque a través de un río afluente, ¿no? Un río que va de Ecuador hacia lo que es el río Amazonas, se permitió que Ecuador también pudiese tener acceso a navegar por el Amazonas para desplazarse pues por el resto de su recorrido. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, si hablamos de firma de tratados, definitivamente quienes más hemos perdido hemos sido por los peruanos, ¿no? Y por aquí, miren, para terminar, vamos a ver los tipos de fronteras. Podemos hablar de fronteras naturales como fronteras artificiales. Las fronteras naturales van a estar establecidas o fijadas por elementos naturales, como dice su nombre, ¿no? Por ejemplo, ríos, cordilleras, lagos, lagunas o la divisoria de aguas. Profesora, ¿qué es el talud? El talud hace referencia al punto más bajo del cauce de un río. Por ejemplo, fíjense acá, miren, por acá notamos algo, que entre la frontera de Perú y Colombia, no sé si se fijan, yo lo estoy repasando, miren, con color rojo, ¿ya? Aquí, en todo este recorrido que yo estoy haciendo, que lo estoy repasando, encontramos un río, ¿sí o no? ¿Cómo se llama ese río? El río, ¿no? Que establece la frontera entre Perú y Colombia, fíjense hasta aquí, miren hasta dónde va el río, es el río Putumayo, ¿ya? Este río que yo acabo de repasar con rojo, vuelvo a repetir, se conoce con el nombre de río Putumayo. ¿A quién le pertenece este río, profesora? Bueno, este río se extiende entre el territorio peruano y colombiano. Pero ¿dónde está el límite, pues, profesora, dirás tú? En el Tánger.
que es el target, el punto más profundo que tiene un cauce de este río. El cauce es la cavidad por donde el río pasa, ¿ya? Entonces ahí diríamos del target, ¿no? Hacia el sur, Perú, del target hacia el norte, Colombia, ¿no? Ahí está, ¿correcto? También hay cordilleras que establecen como fronteras, sí, la cordillera del Cóndor, por ejemplo, delimita, por aquí estaría, aunque no se nota muy bien, por aquí, la frontera entre Perú y Ecuador. Y la frontera artificial es aquella, miren muchachos, que va a tomar en cuenta la red de coordenadas geográficas, que fue uno de los primeros temas que vimos en geografía, ¿no? Cuando hablamos de coordenadas geográficas nos referimos pues a paralelos, ¿no? Por ejemplo, ahí se establecen los hitos, como el hito número 1 de la Concordia, que les mencioné hace un rato que se encuentra frontera pues con quién, en este caso con Chile, ¿no? Paralelo de Boca de Capones sería también uno de los puntos que se toma en cuenta para establecer la frontera con el Ecuador, pero en el caso de lo que sería pues el territorio de Tumbes. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, estos son algunos aspectos que nosotros vamos a resaltar el día de hoy, ¿ya? Y ya pues en una próxima presentación vamos a hacer un recuento sobre la historia de los tratados fronterizos del Perú.